Amén. Más fuerte porque es para el Señor. Amén. Él es digno de toda adoración, de toda alabanza. Amén. De todo aplauso. Amén. De nuestras vidas. Amén. Y había traído para compartirles Segunda de Reyes, aquellos que me quieren acompañar con su Biblia. Segunda de Reyes 4. Una palabra muy conocida. Amén, gloria a Dios. Pero primeramente quería orar, amén, por esta palabra, amén. Tomarnos ahí un minuto para orar, amén, no va a ser muy largo, pero sí para orar por la palabra. Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos, Padre amado, que tú estés quitando de nuestras vidas toda duda, toda incredulidad. Sabiendo, Padre amado, que tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el mismo que ha hecho los milagros sobrenaturales y hoy pueden ocurrir dentro de nuestras vidas, Señor, si te buscamos de todo corazón. Te damos gracias, Señor. Bendice esta palabra, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El aceite de la viuda es. Y en el primer versículo dice, una mujer de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? En forma de pregunta. Pero también inmediatamente le dijo, declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas cuanto una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hasta ahí vamos a leer ahora. Primeramente, ella conocía, porque su esposo era un profeta y servía al Señor. Ella conocía que los profetas en ese tiempo eran hombres guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios. Ellos tenían esa palabra fresca que venía del cielo, ese aceite fresco, que lo que salía de su boca se cumplía, porque era mandado por Dios. Por eso me llama la atención de esta sierva, que ella, aún en su desesperación, porque en ese tiempo el acreedor podía venir y si había una deuda impagable, llevarse a sus hijos y dice la palabra tomarlos por siervo, pero era tomarlos por esclavos. Era para que sus hijos sean esclavos en ese tiempo. Pero ella, al estar acostumbrada a la profecía, a convivir con un profeta, aunque ya no estaba más, ella sabía quién era el Dios a que su esposo servía. Entonces va y busca a un varón de Dios y toma en cuenta lo que el varón de Dios le dice. En su vida no había incredulidad, en su vida no había duda, en su vida no había
malos pensamientos, en su vida era la palabra sí, amén, a lo que el profeta decía. Y aún sin saber ella lo que Dios le estaba pidiendo. Porque el profeta no le dijo, ve y enciérrate en tu casa que va a empezar a descender milagrosamente aceite y vas a llenar las vasijas. No le comentó eso. Ella sin reprochar, sin decir nada, fue y pidió vasijas prestadas. Se encerró en su casa. Y si vamos a lo lógico, a la lógica que hoy en día nos abunda a nosotros, si vamos a lo lógico, y yo estoy en un momento desesperado y vengo y le digo al profeta de la casa, que gracias a Dios nosotros tenemos también profeta, y él me llega a decir, ve y enciérrate en tu casa, y me llega a decir, ¿qué es lo que tienes? Y yo ponerle que le diga, no sé, una tacita con un poquito de agua o de aceite. Y no tengo más nada. Para mi lógica sería ni sumando ni restando, ni diría, ¿qué va a pasar? Porque para nosotros no estamos acostumbrados a caminar en lo sobrenatural de Dios. Nosotros muchas veces vivimos tan aferrados, tan afanados a este mundo, que no creemos en lo sobrenatural de Dios. Y a veces vuelvo una y otra vez a ver, porque no es algo de lo que yo no he vivido. He tenido y he venido al profeta a pedirle consejo, porque he tenido mis hijos en esclavitud. Y he necesitado encerrarme en mi casa y aún sin saber cómo se iba a solucionar, buscar de la presencia de Dios. No sé si alguna vez el profeta de la casa te dijo, ve y trae un pack de puré de tomate y ponlo en los hilos de José. No sé si el profeta alguna vez te ha dicho, ve y, no sé, con la planta de tus pies pisa ese lugar y declara lo que es tuyo. No sé si te ha dicho, ve y haz esto, ve y compra tal cosa, ve y compra, y eso lo sé, ve y compra un cochecito que ya pronto te viene tu hijo, tu bebé. Y no lo creemos. No creemos lo sobrenatural porque no lo hacemos. Pero esta viuda, a comparación de todos los demás, ella conocía quién era Dios. Porque el varón que ella había perdido, que se había ido con el Señor, dice, él era temeroso de Dios. Y él servía a Dios. Entonces yo anoté unos puntos. El dolor que ella tenía no impidió que ella pueda buscar lo sobrenatural de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros nos pasa algo y no venimos más a congregarnos? No oramos más, no buscamos más de Dios, porque el dolor puede más que Dios. Su dolor, su pérdida, y a eso sumale que venían a cobrarle una deuda que para ella era impagable y se iban a llevar a sus hijos como esclavos. Pero ella se acordó de Dios, fue y buscó al varón de Dios. Y el varón de Dios le dijo, ve y enciérrate en tu casa. Como nuestro profeta nos dijo, que esta semana nos encerremos con él. Vengamos a hacer 7 días de pacto en su presencia, sumergiéndonos en su presencia. Pero a esto le añadíamos que en nuestros hogares también no hagamos otra cosa que buscar de su presencia. Y yo puedo ver algo que lo marqué. Ella tuvo fe, que todos podemos llegar a tener fe. Ella tuvo obediencia y que ahí no todos somos obedientes. Y ella tuvo humildad. Humildad para reconocer que tal vez había hecho mal, algo había pasado, que había una deuda.
Y si vamos al ambiente espiritual, eso que le pasó a ella o lo que cometió su familia, la consecuencia había recaído sobre sus hijos. Y entonces ella tuvo esa humildad de ir y buscar la ayuda de Dios y hacer tal cual como el profeta le había dicho. Pero era necesario que Eliseo le contestara así, de esa forma, a ella. Porque si vos lo lees, dice que primero Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Como diciendo, ¿qué tengo yo? Y después, porque él quería que ella reconozca qué le podía hacer él. Como cuando nosotros reconocemos que el único Dios es el que está acá y venimos en busca de su presencia. No venimos a pasar el tiempo, no venimos tal vez porque nos sentimos cómodos, nos sentimos bien. No, venimos a reconocer que nosotros necesitamos de Él. Y no todos lo hacen. Venimos a ver si me hace el milagrito, a ver si me da la empresa, si me da el auto. Y muchas veces no venimos a buscar su presencia. Me lo dé o no me lo dé. No venimos a buscar de Él. Ni como en este tiempo empezamos a sumergirnos en su presencia y todas las palabras para abrir la reunión hasta el día de hoy eran de venir a adorarle y venir a buscar de Él y no de venir a pedir nada. Vinimos a buscar de su presencia y a veces eso es lo más importante y lo perdemos de vista. Hay una de las cosas que yo aprendí en este lugar, y no digo que en los otros lugares no haya aprendido, tal vez iba distraída, afanada, tal vez no había leído tanta palabra, no se había revelado a mi vida, no había tenido una búsqueda genuina. No digo que en los otros lugares no me hayan querido enseñar, pero en este lugar, y una vez se lo supe decir a mis pastores, gracias por enseñarme a amar a Dios. Porque aquel que nace en una cuna cristiana, de chiquito le enseñan a amar a Dios. Pero aquellos como yo que venimos de practicar otras religiones, nos cuesta mucho vaciarnos y volver adelante de Dios y dejar que Él nos llene. Porque venimos llenos de otras cosas. Venimos llenos de otras enseñanzas, de tal vez otras doctrinas, pero no nos vaciamos. Y Dios no puede llenar algo que ya está lleno. Tenemos que estar vacíos. Por eso me llamaba la atención que el profeta le decía, pide vasijas y no pocas. Que pida vasijas y no pocas. Y a la lógica, te vuelvo a decir, ella en ningún momento se quejó. Que si eso pasara el día de hoy y el profeta te dijera, enciérrate en tu casa, pide muchas vasijas, y vos en tu casa sabés que tenés una tacita así, vos vas a empezar, pero no, pastor, ¿qué va a pasar? Pero ¿para qué? Voy a perder tiempo, tengo que trabajar, tengo que llevar a los chicos a la escuela, tengo un cumpleaños, me tengo que preparar, tengo que hacer, y estaríamos así, porque hoy nosotros estamos así. El milagro del aceite ocurrió porque ella creyó, tuvo fe, obediencia y tuvo una gran humildad. Y esas cosas desataron el milagro. Es una palabra que se habla mucho por la prosperidad. Pero yo podía ver aún en esto la obra de Cristo. Y voy a decir, ¿cómo podías ver la obra de Cristo? Yo podía ver que había una deuda que había que pagar, que era impagable. Ejemplo, nuestros pecados. Podía ver que Dios envió la provisión para pagar toda esa deuda. Y que sería su Hijo Jesucristo. Y podía ver que no solo sus hijos no fueron esclavos, esa familia no fue esclava, sino
que fue y vendió ese aceite precioso. Y el profeta le dijo, ve y vende ese aceite, todas esas vasijas, paga tu deuda. O sea, la obra de Cristo que paga el perdón de los pecados, esos pecados que nos llevaban al infierno y nos dio salvación. Y le dijo, y vive con lo que queda tú y tus hijos, que es su presencia. Porque aún en eso, el Señor me hablaba hoy a la madrugada y me decía, ustedes pueden vivir con esa presencia y muchas veces no tienen tiempo. Ustedes pueden vivir plenamente conmigo y muchas veces están ocupados en otras cosas. Aún muchas veces te dejas llenar la cabeza por personas incrédulas. Por eso oraba por la incredulidad. Y me hacía recordar milagros que han ocurrido acá. Teníamos un hermano que lo operó el Señor, porque cuando fue, hoy no se congrega, pero cuando fue al médico le dijo, ¿a vos te pasó algo? ¿A vos te operaron? No, era el Señor, él nunca había pasado por una cirugía y se oró, se clamó y el Señor lo hizo. Me hacía ver otros milagros de un bebé que estaba en un hospital y sus padres golpearon la puerta desesperados buscando de Dios y el bebé fue sano. Y me dice, el Señor me mostraba en esta madrugada, me decía, ay, cuántos milagros sobrenaturales has visto. Y a veces te cuesta apartarte un rato a solas conmigo. Y peleas con tu fuerza, por tus hijos, por tu esposo, por tu casa, por tu hogar. Peleas con tu fuerza. Tal vez te sabes de Génesis, Apocalipsis y la palabra la recitas. Pero no buscas lo más importante, ese aceite fresco que tiene que ser derramado en esa vasija de barro que somos todos nosotros. Porque nosotros somos esa vasija de barro. No valemos nada. Lo que nos hace a nosotros diferente es lo que Él deposita en nosotros. Y yo había puesto el aceite, lo había buscado. ¿Qué significa? Representa al Espíritu Santo, la bendición de Dios, la consagración para propósitos sagrados y la abundancia espiritual. Eso representa el aceite. Era tan importante en ese tiempo el aceite que se vendía y se pagaba mucho. Y aún ella pudo, esa viuda, sin recursos, sin trabajo, sin nada, pudo pagar esa deuda porque pudo vender ese aceite que le dio el Señor. El aceite en nuestra vida hoy representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da poder para vencer el pecado. El Espíritu Santo es ese aceite que nos da la fuerza cuando no tenemos ninguna. El Espíritu Santo es el consolador en tiempo de angustia. El Espíritu Santo es nuestra guía, porque Él nos guía a toda verdad. Y Él nos ayuda a permanecernos santos. Si vos desde hoy empezás a buscar diferente al Espíritu Santo y empezás a creer en lo sobrenatural y a vivir una vida plena con Dios, no va a ser necesidad de que te digas nada a tu alrededor, porque la misma presencia de Dios irá contigo y te dará descanso. La misma presencia de Dios hará que aquel que está mal reconozca que está haciendo mal y se vuelva a Dios. Que aquel hijo apartado, tal vez que está perdido, vuelva a los pies de Jesús y reconozca que necesita de Él. No de nosotros, sino de Dios.
A veces nosotros queremos, oramos y nos gastamos oraciones y horas orando. Y no digo que esté mal orar, pero necesitamos portar la presencia de Dios. Porque es la única forma que las atmósferas se transforman. A ver, ¿nunca te pasó que comenzaste la iglesia y ya empezaste a hablar distinto? Y que llegaste a un lugar y alguien dijo unas malas palabras, pero como sabe que vos vas, dice, ay, perdóname. Y empezaron a cuidarse, porque había algo en vos diferente. No porque vos tengas un cartel que diga soy evangélico, sino porque la presencia de Dios comienza a morar en vos. Y donde vas todo se transforma. Le quería compartir un salmo. Salmo 15, si me quieren acompañar. Salmo 15 dice Jehová, y lo hace en forma de pregunta. Y decía, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu presencia? ¿Quién morará en tu monte santo? Y él daba unas pautas de quién estará en ese lugar. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche de alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, dice la palabra de Dios. Es aquel que va a habitar en la presencia de Dios. Es aquel que va a tener esa plena comunión con Dios. Y a veces decimos, no, pero Señor, son 7 días. No, pero es un hábito de buscar de su presencia. Quería compartirte ahí nomás, en el 16:11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y le voy a leer otros, si quieren los buscan y si no, ya terminamos. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Para que vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas, es necesario arrepentirnos. Si tuviste un mal pensamiento, si hablaste cosas con tu hermano, tu vecino, aún con tu familia, si en tu corazón está sucio, porque tenés así ese rencor, esa falta de perdón, debemos limpiarnos porque realmente es ahí cuando nosotros podemos tener un verdadero encuentro con Dios, cuando podemos sentir su presencia. Y si queremos tener refrigerio, dice su palabra. En Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice que el Espíritu Santo está con aquellos que le obedecen. Y por último le quería compartir 2 Corintios 3:17, que dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Que en esta noche puedas creer en lo sobrenatural,
puedas buscar de la presencia de Dios con un corazón limpio y sin manchas, que puedas levantar tus manos santas, como dice la palabra de Dios, y puedas buscar de Él y que en tu corazón ya no haya más nada, nada que impida el fluir del Espíritu Santo. Porque Dios derramó ese Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Él nos ama tanto que la palabra de Dios dice en Juan 3:16, en la primera parte, que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nuestros pecados. Dice que Él no amó a los que se congregan, que Él no amó, no dice que Él amó a todos. Y aún derramó sobre nosotros su Espíritu Santo. Solo depende de vos, de tu búsqueda, de que quieras buscar de su presencia, de que quieras creer que Dios puede hacer algo sobrenatural con tu vida. Aún tengo un testimonio que nunca lo conté. Cuando muere mi mamá, yo siempre viví en la casa de mi mamá, nunca tuve casa propia. Y vinieron mis hermanos, somos 4, a querer vender la casa, porque cada uno quería su parte. Y en un momento me turbé por las voces, porque venía uno y me decía, y no, pero no te pueden echar, te tienen que dar una casa. Y el otro venía y así, hasta que me encerré, me acordé de esta palabra y me encerré en mi habitación y dije, Señor, lo que tú quieras. Tú sabes que no tengo casa, no tengo de dónde sacar, pero solamente tengo un auto. Y me acordé de una vez del profeta que vine con un problema parecido de dinero y él me dijo, siempre ves lo que te falta, no ves todo lo que tenés. Porque una vez vine diciendo, me falta eso, quejándonos como nosotros nos quejamos. Y me hizo acordar a la viuda cuando le dice Eliseo, ¿qué tienes en tu casa? Porque nosotros somos de ver lo que nos falta siempre y no vemos lo maravilloso que tenemos. Y me encerré, y cuando me encerré pasó como una semana y dije, bueno, Señor, empecé a mirar el negocio donde yo estaba, que era muy grande, dije, bueno, acá pongo una pared con dulo, me hago una piecita, tengo un baño, me vengo a vivir acá, a la carnicería. Ya está, yo no me afané, no me turbé. Pero llegó la ayuda de Dios, el aceite comenzó a derramar. Hoy tengo mi casa y yo no la pagué. Vino uno de mis hijos que había vendido un auto y le dio la parte a uno de mis hermanos. Vino otra persona y le pagó a las otras personas, a mis otros 2 hermanos. Y si me dicen, yo sin nada obtuve mi casa. Pero yo seguí viniendo a la iglesia, seguí congregándome, seguí haciendo la reunión de ancianas, seguí viniendo a la escuelita, aunque no sabía mañana dónde me iba a ir a dormir. Y aún en ese tiempo estaba preparando todos los preparativos para casarme. Porque lo dejé en las manos de Dios. Porque comprendí de que Él viene la provisión. Que nosotros cuando empezamos a creer en lo sobrenatural, Dios empieza a hacer en nuestras vidas. Y así como eso, tengo un montón más que estaría hasta las 3 de la mañana contándole cada testimonio que Dios ha hecho en mi vida. Y que por ahí a veces no lo cuento porque digo, nadie me va a creer, Señor. Me río sola, me voy en el auto y le digo, Señor, nadie me va a creer si lo cuento. Aquellos que tal vez han experimentado el poder sobrenatural de Dios. Mi hermana fue sana de cáncer también, y fue el poder sobrenatural de Dios. Creo que yo la he contado más de una vez. Mi hermana no se congrega. Mi hermana no quiere conocer a Dios, pero ella fue sana de cáncer.
Me tomé de esa palabra que sus amigos rompieron el techo y bajaron al paralítico y le dijo, la fe de tus amigos. Y yo dije, Señor, por mi fe, por la fe de mi mamá, mi hermana tiene que ser sana. Y a veces no podemos creer en lo sobrenatural de Dios. Por eso yo hoy oraba y decía antes de venir, Señor, quita la incredulidad de tu pueblo. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El mismo que hizo los milagros ayer los puede hacer hoy. Solamente tenemos que caminar en la sobrenaturalidad de Dios. Y pacientemente esperar en Jehová. Y ser como el monte de Sión, que no se mueve. Porque su confianza está en Dios. Cuando vos no te movés es porque la confianza está en Dios. Pase lo que pase. Pero no dejes de servir, no dejes de buscar a Dios. Recordá que aún la viuda, sabiendo que su esposo había servido a Dios, ella sabía que la recompensa de su servicio iba a venir sobre ella y sobre sus hijos. Amén. Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor.